Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Alianza de hoy 5 de octubre del 2020. Iniciando la serie 10 lecciones sobre doctrina básica, tendremos la lección número 1, el Evangelio en 3 pasos. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a este culto de estudio bíblico del Templo Alianza. Es una bendición poder estar juntos, acompañándolos para este tiempo especial que tendremos de meditación en la palabra de nuestro Dios. Comenzando hoy con una nueva serie titulada 10 lecciones sobre doctrina básica. Tendremos el tema del Evangelio en 3 pasos. Y para comenzar, mis hermanos, vamos a tener un tiempo de alabanzas para nuestro Señor y lo haremos con el himno número 222, titulado Cristo solo. Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica vencerá. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se beberá. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo es quien nos salva, nuestras culpas Él llevó. Su justicia nos ha dado, con su sangre nos limpió. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo santifica, Él embarga nuestro ser. Con su amor, fe, paz, pureza y la fuerza de vencer. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo es quien nos sana, nuestros males Él llevó. Y la plenitud de vida en la cruz por nos compró. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Jesucristo pronto viene y a los suyos llevará. Por los siglos sempiternos con su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Les invito a tener unas palabras de oración.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por tu compañía, por este día que nos has concedido y por esta noche que nos das de estudio bíblico. Gracias por tu bendición y ponemos en tus manos este tiempo para que sea un tiempo especial de meditación en tu palabra y una ofrenda de alabanza delante de tu presencia. Gracias, Señor, te damos asimismo por tu compañía, por tu provisión y por tu amor para con nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonemos juntos, mis hermanos, el himno número 25, titulado Tu santo nombre alabaré. Tu santo nombre alabaré, bendito Redentor. Ni lenguas mil cantar podrán la grandeza de tu amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar. Decir al mundo en derredor de tu salvación sin par. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En ella hay salud y paz para el hombre pecador. Sobre el pecado y tentación victoria te dará. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya. Les invito a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más al estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Hoy comenzamos una nueva serie de estudios sobre 10 lecciones de doctrina básica. Quiero animarles a acompañarnos durante este tiempo. Y hoy vamos a comenzar por leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15, los versículos 1 al 6. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 6. Dice la Escritura: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor
a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Jesucristo es el motivo de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Digamos juntos cuán dulce es el nombre de Jesús. Himno 18. Es dulce el nombre de Jesús, raudal de paz, virtud y luz, pues Él por mí murió en la cruz. Santo y bendito nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Adoro el nombre de quien ve mis penas y su paz provee. Es fiel amigo, bien lo sé, amado y tierno nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Deleite siento el nombre hoy de quien me vino a redimir. Tristeza soy enaldecir el exaltado nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Contar la gracia sin igual jamás podrá aquí el mortal. El tema en gloria celestial será el grandioso nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Iniciando la serie 10 lecciones sobre doctrina básica, tendremos la lección número 1, el Evangelio en 3 pasos. Escuchemos. Damos gracias al Señor por la oportunidad de estar reunidos en torno a la palabra del Señor y por este medio para continuar estudiando la bendita palabra del Señor. Y la propuesta en esta ocasión tiene que ver con los fundamentos de la fe cristiana. Y para empezar es necesario que nosotros aclaremos el Evangelio. ¿Por qué razón es necesario esto? Porque a lo largo de la historia de la Iglesia han surgido ciertos errores respecto al Evangelio. Se habla de un evangelio social, se habla también de un evangelio para los pobres, otros hablan de un evangelio para ricos, otros hablan de un evangelio marxista. También se ha escuchado hablar en estos últimos tiempos de un evangelio que atiende las necesidades y tendencias filosóficas de los tiempos. Y en estos tiempos se habla mucho de la filosofía posmodernista, así que la propuesta es tener un evangelio que atienda a ese tipo de necesidades o tendencias. Por otro lado, queridos hermanos, es doloroso cuando el evangelio es asaltado por propuestas que hasta suenan blasfemas. Por ejemplo, se ha hablado del evangelio de Tomás, se habla del evangelio de María Magdalena y han surgido diferentes formas de conceptos y presunciones respecto al evangelio en sí. Para empezar, queridos hermanos, vale aclarar el significado etimológico de evangelio. Evangelio es una palabra que se deriva del griego evangelion, que tiene que ver con una buena noticia. El prefijo eu significa bueno, agradable, y angelon tiene que ver con anuncio o mensaje. El buen mensaje, el buen anuncio, literalmente,
o la buena noticia, la buena nueva. ¿Cuál es ese buen anuncio? ¿Cuál es esa buena nueva? Desde allí tenemos que nosotros partir para entender que cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo, estamos hablando del Evangelio de la buena nueva de Jesucristo para con nosotros. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque cuando se construye un sincretismo tomando un poco de filosofía marxista, socialista y se la conjuga con el cristianismo, es allí donde salen cuestiones como por ejemplo la teología de la liberación o las propuestas contemporáneas que surgen de tratar de atender ese tipo de necesidades que fluyen de un filosofar más que del concepto en sí del cristianismo. Y es allí donde mucha gente termina extraviada. ¿Por qué razón? Porque la propuesta es un evangelio que atienda las necesidades sociales. Hablamos de justicia social, de equidad social y por supuesto que todas esas cosas le importan al Señor y la iglesia en sí tiene que ser un paradigma de acción para este mundo que está perdido y bajo la oscuridad del pecado, que no puede concebir una forma de justicia social. Pero ¿es eso realmente lo que el Evangelio nos propone? ¿Por qué razón? Porque a la larga, al atender esto, estaríamos dejando que el Evangelio se ocupe de cosas que son solamente temporales. Recordemos nosotros que el Señor Jesucristo frente a este tipo de situaciones dijo que a los pobres siempre los tendríamos, de tal forma que en esta tierra y bajo los preceptos de este mundo siempre habrá estas polarizaciones. Por un lado tendremos gente con dinero, con muchísimo dinero, sin aparentemente necesidades materiales y por otro lado tendremos una realidad innegable, la pobreza, que tiene muchas razones de ser. Pero el Evangelio no vino aquí para romper con ese tipo de estructuras, generando que haya mayor igualdad en cuanto a las cuestiones materiales, sacando a la gente de la pobreza o haciendo que los ricos solventen la emancipación de los pobres. Queridos hermanos, eso es un error. Debemos nosotros volvernos a la palabra para que el cristianismo que nosotros profesamos y practicamos sea muy por encima de este tipo de pensamiento y de propuestas. El cristianismo que nosotros profesamos se fundamenta en el Evangelio del Señor Jesucristo y su propuesta. Ahora, queridos hermanos, el Evangelio en sí, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es esencial, hermanos amados. Debemos entender que hay muchas cosas que se derivan del creer en el Señor Jesucristo, pero el Evangelio en sustancia es lo que nos presenta el apóstol Pablo a manera de síntesis. Y quiero repetirlo lo que leímos hace un momento atrás en primera carta a los Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio. Pablo viene y hace una síntesis del Evangelio. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Miren, un evangelio, una buena noticia que ha sido predicada, que ha sido recibida y a la cual estamos llamados a perseverar, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Fíjense que aquí hay lo que el posmodernismo no acepta, un absoluto, no un relativo, un absoluto. ¿Cuál es ese absoluto? El retener la palabra que ha sido predicada, so pena de estar fuera de esta gracia. Sois salvos, dice, si no creísteis en vano. Si nosotros no perseveramos en esta fe, si nos dejamos que incursionen en la fe todas estas propuestas distintas a las que están establecidas en la palabra del Señor, queridos hermanos, entonces somos los más dignos de conmiseración. Y en síntesis, el Evangelio es esto. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, número 1, murió por nuestros pecados. Ese es el primer fundamento del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y es de esto que quiero conversar con ustedes en esta noche, partiendo de estos tres elementos que nos plantea el apóstol Pablo en torno a lo que es el Evangelio. Lo primero, la muerte de nuestro Señor. Lo segundo, la sepultura de nuestro Señor. Y lo tercero, la resurrección de nuestro Señor. Cada una de estas verdades fueron profetizadas y tuvieron su cumplimiento en la vida
muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que empecemos por esto que nos plantea el apóstol Pablo, la muerte del Señor Jesucristo. Entendemos nosotros el fundamento establecido en Juan capítulo 1, que el Dios omnipotente se hizo hombre, habitó entre los hombres, a eso es lo que nosotros le llamamos la encarnación, y estando en esa condición de hombre fue llevado al madero para que muriese por nosotros. Es importante que nosotros no nos deslindemos de esa verdad, porque entonces si nos deslindamos de esa verdad y consideramos a un Jesús simplemente hombre, un Jesús histórico, lejos de entender la encarnación, estaríamos nosotros proponiendo que Jesús fue uno de los más grandes maestros de esta tierra y punto, y pare de contar. Pero lo que debemos nosotros plantear para llegar al momento de la crucifixión, de la muerte del Señor Jesucristo, es entender, conforme nos dice la Escritura, que el Señor Jesucristo es el Dios, la imagen del Dios invisible, como plantea el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 15 en adelante. Ese Dios invisible se hace visible por medio de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, tomando forma de hombre, naciendo por medio de una virgen, como había sido profetizado, habitó con los hombres, vivió con ellos, hizo milagros y también manifestó las necesidades de tal forma que puede solidarizarse con la debilidad del hombre por cuanto padeció las mismas cosas que nosotros. Por supuesto, sin pecado alguno. Pero hablemos ahora de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, rápidamente revisemos la profecía que Isaías nos menciona en el capítulo 53 respecto a la muerte de nuestro Señor. Isaías capítulo 53. Quiero tocar este tema rápidamente, dar lectura rápido por el tema del tiempo. Capítulo 53, versículo 3 empieza diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es la profecía de la forma en que nuestro Señor habría de morir y la actitud de su pueblo hacia él, del pueblo judío. Recordemos lo que dice el Evangelio según San Juan: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Ahora, entendamos también esto, mis amados hermanos. Era necesario, por supuesto, que eso diese así, su muerte y la actitud de su pueblo, y por supuesto es una actitud que se ha reflejado en el resto de la humanidad también, esa apatía por el Señor Jesucristo que se vive en nuestros días. Luego, por favor, revisemos en el libro de Salmos, capítulo 2. Dice la Escritura en el Salmo capítulo 2: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, queridos hermanos, aquí encontramos un salmo mesiánico que nos habla del padecimiento de nuestro Señor por causa de nuestros pecados y a manos de los pecadores. ¿Por qué es necesaria la muerte del Señor Jesucristo? Vemos que hay aquí una profecía, y en esta profecía, en Isaías capítulo 53, nos dice que sobre él fue depositada la culpa, la pena, el peso de nuestro pecado, para que nosotros pudiésemos tener salvación. Pero quiero que me acompañen por un momento a Hebreos capítulo 9 para considerar la necesidad de la muerte de nuestro Señor. Hebreos capítulo 9, leo los versículos 15 al 22. Así que
por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Fíjese, es necesario para que el testamento se haga efectivo. Porque el testamento, versículo 17, con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y escuche, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que a partir de eso entendemos nosotros que era necesaria la muerte del Señor Jesucristo, entendiendo que a partir de su muerte vendría la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Y como dice aquí claramente, es necesario que intervenga muerte del testador. Ahora, leo más adelante, queridos hermanos, versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿por qué era necesario que Cristo muriese? Porque a veces nosotros confundimos las cosas y vemos a un Cristo posiblemente derrotado y nos molestamos con aquellos judíos que maltrataron al Señor, que lo crucificaron, que se burlaron de él, que lo asesinaron. Amados hermanos, hay que tener una visión clara sobre este aspecto de la muerte. En primer lugar, debemos entender, no se trata de una victoria de la muerte sobre Jesús, de los judíos contra Jesús. No, hermanos. El Evangelio de Juan nos dice que Él puso su vida y que Él tiene poder para volverla a tomar. ¿Qué significa eso? Que en ningún momento prevaleció sobre Él la maldad de los judíos. Al contrario, Él puso su vida. ¿Me explico? Nadie puede contra Él, siendo Dios omnipotente, siendo soberano. Es imposible si entendemos nosotros que la naturaleza, el mar y el viento se sujetan a su voz y que aún los demonios creen y tiemblan ante su presencia. Queridos hermanos, es imposible que un grupo de hombres haya podido tener semejante autoridad. Por esa razón el Señor le dice a Pilato que ninguna autoridad tendría Él sobre él si que no le fuese dada del cielo. Ahora, es necesario que Él muriese entregando su vida por nosotros para que por medio del derramamiento de su sangre, el nuevo pacto celebrado en su sangre se vuelva efectivo sobre nosotros. Es necesaria la muerte del testador para que el testamento se haga efectivo y nosotros, por medio de la fe en su precioso sacrificio, pudiésemos tener la remisión de pecados, el perdón de los pecados. Permítame decirle esto de otra manera. La carga del pecado contra nosotros era severamente condenatoria. Nadie podía ser salvo ni por el cumplimiento de la ley, ni por buenas obras, ni por ninguna otra forma de justicia humana. Por eso era preciso que Él muriese. Era necesario porque ninguno de nosotros tenía la capacidad, la solvencia necesaria
para poder nosotros ser liberados del pecado, cosa que a lo largo de la historia de la iglesia fue desfigurada. Llegamos nosotros al tiempo de las indulgencias. El que tenía dinero compraba indulgencias y podía tener remisión de pecados cuando Cristo Jesús lo hizo gratuitamente para nosotros. Él pagó el precio de nuestra culpa, de nuestro pecado, y en su sangre nosotros tenemos el perdón de los pecados. De allí que queda invalidada toda esa forma engañosa de decirle a la gente que con buenas obras o con dinero se podía tener acceso a la salvación. Fíjense por qué es importante esa muerte de nuestro Señor. Bueno, hemos abundado un poco en Hebreos. Tengo todavía un par de citas que quisiera leerlas con ustedes para que ustedes tengan una idea un poco más global. En el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 26, leo rápidamente los versículos 27 y 28. Miren lo que dice el Señor. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Repito, miren, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Era necesario que esto aconteciese para que hubiese entonces esa nobleza del perdón de nuestros pecados, queridos hermanos. Y termino rápidamente con esto en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De allí la hegemonía, el poder de la muerte sobre el hombre. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Este juego de contrastes interesante que encontramos aquí nos habla claramente de la necesidad del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, de que Él muriese por nosotros, porque Adán con su pecado, su transgresión, nos heredó a esta multitud llamada humanidad el pecado. Era necesario asimismo que por uno entrase la vida. Si por Adán entró la muerte y la condenación, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio precioso en la cruz del Calvario, queridos hermanos, el derramamiento de su sangre y la remisión de pecados trae para nosotros vida eterna, trae justificación, trae redención. Así que era imprescindible que Él muriese por nosotros. ¿De qué manera? Creo que todos nosotros lo conocemos muy bien. Mateo capítulo 27 nos habla de la crucifixión y creo que todos conocemos esta parte de la historia que está entre los versículos 32 en adelante. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que llevaba a Simón, que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. De aquí que sabemos que el Señor Jesucristo murió en una cruz.
Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, o sea, clavaron sus manos en el madero, repartieron entre sí sus vestidos, etcétera, etcétera. Y luego llegamos nosotros al versículo 50, donde nos dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces nos queda claro que el Señor Jesucristo fue crucificado y fruto de esa crucifixión, su muerte. La segunda cosa importante que nos habla el Evangelio en su síntesis esencial: la sepultura de nuestro Señor Jesús. Y es interesante que usted puede leer en los 4 expositores del Evangelio la crucifixión de nuestro Señor, la muerte de nuestro Señor. Y lo segundo que es interesante, que se repite en todos ellos, es la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y esto también estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 53. Rápidamente, mis queridos hermanos, por cuestiones de tiempo, vamos a leer Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 9. Leo lo que dice Isaías 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Repito, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Isaías nos profetizaba que no solamente habría de morir por nuestro pecado, sino que sería sepultado. En Mateo capítulo 12, por favor abra su Biblia, si tiene la Biblia a la mano, eso espero, ¿no? Mateo capítulo 12, imagínense ustedes hablar de un estudio bíblico sin Biblia. ¿Dónde dejaron la Biblia? Hermanos queridos, tenemos que trabajar con la palabra del Señor. Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver señal de ti. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí estaba profetizada la sepultura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por último, en Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Bien, esta mujer ha hecho algo importante, dice el versículo 12, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Por qué es importante esto, queridos hermanos, que se realza en los 4 expositores del Evangelio? Hermanos, se habla de la muerte del Señor Jesucristo y no puede haber muerte sin sepultura. Es parte del testimonio del proceso natural, del proceso normal, que da evidencia de que efectivamente dejó de ser, dejó de existir. Permítame explicarle esto. Una de las cosas que se ha negado hasta el cansancio es que Jesús existió como hombre, que Jesús murió en una cruz y que Jesús resucitó. La evidencia de esto, queridos hermanos, es el hecho del sepulcro vacío. Por eso es importante, hermanos queridos, que se hable de la sepultura del Señor Jesucristo, porque al llegar a este punto tenemos que hablar del sepulcro vacío. Mateo 27, 57
nos da a nosotros el cumplimiento de esta profecía de la sepultura del Señor Jesucristo. Hasta ahora hemos visto el anuncio, mas ahora veremos el cumplimiento de esa profecía. Cuando llegó la noche vino un hombre rico, tal cual como lo profetizó Isaías, de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. O sea, hubo testigos de que el cuerpo fue bajado inerte de la cruz y depositado conforme a la costumbre que se tenía en aquel entonces en una sepultura, en este caso en una cueva labrada, que como decía la profecía era de un hombre rico. Su cuerpo fue puesto en una sábana y, como nos dice también el Evangelio más adelante, fue embalsamado en el sentido de que fue llenado de especias y todas esas cosas para que no oliese mal, como era la costumbre en aquel entonces. Así que es importante que nosotros entendamos que el cuerpo inerte fue depositado en un sepulcro y, como nos señala Mateo, fue puesta una gran piedra, una roca fue puesta sobre la puerta, sobre la entrada del sepulcro. Esto es importante, queridos hermanos. Más adelante nos dice Mateo también que se puso una guardia de soldados para que custodiasen el cuerpo. Vean, al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Así que hay una evidencia clara de que Jesús fue crucificado, su cuerpo inerte fue puesto en un sepulcro, se rodó una piedra grande, se puso un sello que dejaría claramente ver si fue violada la entrada al sepulcro o no. Y aparte de eso, fue puesta una guardia de soldados romanos para evitar el posible hurto del cuerpo. Así que fíjense la importancia de resaltar el tema de la sepultura de nuestro Señor. Tan importante es que fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Y luego de esto viene la resurrección del Señor Jesucristo, que fue profetizada desde el libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 10. Salmos, capítulo 16, versículo 10, dice la Escritura: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, profetizando así que habría de ser levantado de entre los muertos nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces tenemos claro, queridos hermanos, que había una profecía que nos indicaba que el Señor Jesucristo no se quedaría en el sepulcro, sino que se levantaría de entre los muertos. Avancemos un poco a Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y escuche bien, y ser muerto y resucitar al tercer día. Había un anuncio profético para sus discípulos. Y leyendo el resto del Evangelio, nosotros nos damos cuenta que este anuncio parcialmente fue olvidado por sus discípulos.
Recordemos la tristeza que embargaba a los discípulos del Señor, lamentando a aquellos dos del camino a Emaús la muerte del Señor. Habían olvidado que Él había dicho que resucitaría al tercer día. Así que estaba profetizado que el Señor no vería corrupción, no se quedaría su cuerpo allí. Y luego vemos el cumplimiento de esta profecía en Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 10. Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora, por favor, avancemos hasta el Evangelio según San Lucas y veamos lo que nos dice la Escritura en cuanto a la resurrección del Señor. Solo quiero leer una frase del versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y termino la lectura en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Pero María, versículo 11, estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Luego de eso, varias veces vemos nosotros que el Señor se aparece a sus discípulos, y como señala el apóstol Pablo, a más de 500 hermanos se les apareció estando Él resucitado. ¿Cuál es el mensaje de la resurrección? Quiero puntualizar dos cosas respecto a esto. En primer lugar, lo que dice el apóstol Pablo, volviendo a la primera carta a los Corintios capítulo 15. Lo que nos dice el apóstol Pablo al final de este capítulo. Bueno, dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo? Vino a derrotar a la muerte con su resurrección. Cuando Él se levanta de entre los muertos, es vencida la muerte por el poder de la resurrección, con el cual Dios le levantó de entre los muertos. Así que vino a darnos una victoria que ninguno de nosotros podíamos tener, la victoria sobre la muerte. El Señor Jesucristo lo evidenció cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, cuando resucitó a Lázaro, y cuando entre los muertos Él se levanta victorioso.
Me encantan las palabras del Señor Jesucristo a Marta cuando su hermano Lázaro ha muerto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús que con semejante autoridad y potencia puede decir, yo soy la resurrección y la vida? ¿Se fija usted cuán importante es que nosotros podamos entender estos tres pilares fundamentales del Evangelio? La concepción real del Evangelio no tiene que ver nada con pensamientos marxistas ni socialistas en pro de una liberación y una justicia social de los pueblos, de los pobres. No, hermanos. Es muy superior a los problemas sociales temporales que la humanidad pueda sufrir dentro de este concepto de una humanidad caída y vencida por el pecado, que espera su redención no en los hombres, sino en el poder de Jesucristo, que fue crucificado, sepultado y el único que puede y tiene la autoridad de levantar a los hombres de entre los muertos. El que pudo levantarse a sí mismo, porque como dice el Evangelio según San Juan, pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Quién puede morir y a sí mismo resucitarse? Nadie. Él vino a vencer la muerte y a conferirnos esa victoria a nosotros. La segunda cosa importante con respecto a esa resurrección está aquí en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Leo versículos 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y aquí viene lo esencial, hermanos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Así que los muertos en Cristo, dice el versículo 16 en su parte final, resucitarán primero. Esta resurrección de Jesucristo es el anticipo, la garantía para nosotros de nuestra resurrección, porque si creemos, fíjense el condicionante aquí, la importancia de la fe y el aceptar por fe la muerte de Cristo, su sepultura y resurrección, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, nosotros también participaremos de ese poder de Dios siendo levantados de entre los muertos. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Se fija lo importante de esto? Entonces, queridos hermanos, con esta resurrección que fue profetizada, que fue cumplida, tenemos un mensaje, un legado importantísimo, el cual nos permite a nosotros avanzar triunfantes por esta vida sin tener ya temor a la muerte, por cuanto la muerte fue vencida en la resurrección de Cristo. El sepulcro quedó vacío, la cruz quedó vacía y Cristo Jesús, victorioso sobre la cruz que no lo pudo retener, ni el sepulcro tampoco, se ha levantado victorioso entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre, esperando el momento glorioso en que vuelva por su iglesia con gran poder y gloria, no con relación al pecado como nos dice Hebreos, sino como el juez justo, el Señor Dios vivo y verdadero, que vendrá a juzgar a las naciones y a recoger a su iglesia, a los suyos, a usted y a mí. Qué hermoso, queridos hermanos, que el Evangelio se sintetice en algo tan glorioso. Así que tengamos cuidado de no caer bajo la persuasión de hombres engañadores que han desvirtuado esto tan sencillo que un niño lo puede entender. Al contrario, profundicemos cada día más en estas verdades que nos han dado vida eterna y sobre todas las cosas, victoria y libertad sobre la muerte. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.
Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche. Y para finalizar, mis hermanos, les invito a entonar un precioso himno de la vida cristiana, el número 112, titulado Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en Él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró. Con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré, con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz. No temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por Él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré, con Jesús. Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en esta noche en la que hemos contemplado esto tan hermoso, delicioso, que tiene que ver con nuestra fe, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de terminar, queridos hermanos, una buena noticia. Si Dios lo permite, a partir del próximo martes, podremos nosotros retomar las actividades de la reunión de las damas. Así que estemos orando por esto y despidámonos en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo, el cual fue crucificado, sepultado y resucitado por amor a nosotros. Eterno Señor y Padre nuestro, cuán glorioso y maravilloso es hablar del Evangelio de Cristo. Señor, ese Evangelio que ha traído liberación, que ha traído vida y que ha traído esperanza para todos los que creemos en Él. Te bendecimos, te adoramos y en esta noche celebramos la victoria de Cristo. Y Señor, gracias por poner en nuestro conocimiento esta verdad tan hermosa que nos ha dado a nosotros paz, al quitar el temor de la muerte y el señorío que ésta tenía sobre nosotros. Por ello, Señor, te glorificamos, te exaltamos y proclamamos que tú eres Dios, el único Dios vivo y verdadero al cual pertenecemos y al cual amamos y al que esperamos vendrá por segunda vez. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.